Buenos días, hoy es martes 27 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al coronel Renato González, director general del ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El país entero sigue pendiente de cómo marcha el proceso de recuperación del dinero de los afiliados al ISPOL. Se llevaron 900 millones de dólares. E inicio preguntando, coronel, ¿cuánto se ha recuperado hasta el momento? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a usted y a todos quienes nos miran y nos escuchan, a todo el pueblo ecuatoriano en general. De los 950 millones de dólares que aproximadamente se ha calculado el mega atraco, durante el año 2022 satisfactoriamente hemos logrado recuperar 331 millones de dólares, que es la tercera parte de lo sustraído, representado fundamentalmente en 291 millones de dólares en el remanente de la mal llamada Operación Swap y que permanecía en el Banco Central en una cuenta a nombre de Napscunco LLC, que es una filial del Citibank Nueva York y que el mes pasado ya fue transferido a unas cuentas del ISPOL. Estamos a la espera de que en estos días la jueza Yanela Norix levante la medida cautelar de retención solicitada por el propio ISPOL en julio del 2021 para finalmente haber recuperado tanto la titularidad de esos recursos como la disponibilidad. Y a esos 291 millones de dólares hay que sumarle 40 millones de dólares que en gestiones de las otras inversiones regulares se habían realizado, 25 millones son en efectivo y 15 millones en planes de pago. Eso nos da este gran total de 331 millones de dólares, es cercano al 41% del atracado. Bueno, los 291 millones todavía no están constantes y sonantes. Están en nuestras cuentas, pero no podemos disponer Claro. porque está vigente la medida de retención solicitada por el propio ISPOL. Es una formalidad que en los próximos días estamos seguros que se levantará y les informaremos a través de un comunicado. Y ese dinero, una vez que ya puedan disponer, será para... Las prestaciones que tienen derecho nuestros asegurados y que es nuestra obligación el darlas. Mire que el año 2022, luego de casi 3 años, pudimos también reabrir los créditos a nuestros asegurados. Se colocó la bicoca de 335 millones de dólares, que no es una cifra menor, porque el año que históricamente más préstamos se había dado en el ISPOL es el 2018, con un total de 185 millones de dólares. De largo, el 2022 lo superamos casi por 150 millones de dólares y de eso se trata, que los recursos de la Seguridad Social Policial estén en manos de sus legítimos propietarios, pero además ingresen a dinamizar la economía ecuatoriana, no como lo que hicieron administraciones anteriores que destinaron estos recursos para las mal llamadas inversiones, porque realmente es un atraco y que implicó que estos recursos salgan del país. Coronel, ustedes, el ISPOL, contrató un consorcio israelí para que haga el seguimiento, la ubicación del dinero. ¿Cómo está ese proceso? Sí, hay que recordar que en el plano nacional nos representa a Gonzalo Córdoba y Asociados y para el plano internacional hemos hecho la selección del consorcio jurídico Gideon Fisher, que es de origen israelí, que además tiene relación con otras empresas, una de inteligencia que se llama Spartacus Intelligence y que es la especializada en el rastreo, ubicación y sobre todo recuperación de recursos. Ellos han recuperado inclusive recursos del terrorismo, así que eso nos da esperanzas, nos da optimismo de que vamos a poder recuperar estos recursos de los cuales existen algunos indicios. Por ahí hay números de cuentas de Euroclear, que es un custodio internacional de bonos. También tenemos claridad de que hay 125 millones de dólares en Estados Unidos confiscados por las autoridades norteamericanas en el Safra Bank. Tendremos que pelear también lo que en su momento recibió el Citibank Nueva York de esta mal llamada Operación Swap, que es una cifra cercana a los 195 millones de dólares, y sin descartar el pago de una indemnización, que en esto es fundamental el rol del señor presidente de la República, quien hace pocos días en Guayaquil, en una reunión en la que participó el señor ministro del Interior, mi comandante general y nuestros consorcios jurídicos, nos ha ratificado su total apoyo para recuperar los recursos de los El, policías. el presidente Guillermo Lazo, el señor presidente Guillermo Lazo dijo, se comprometió, ofreció recuperar todo el dinero.
Sí, mire que en esta reunión me solicitaba el reporte de cuánto había recuperado. Yo muy satisfecho le había indicado que era aproximadamente el 41% de lo atracado y él me corrigió y me dijo en estas palabras: coronel, deseche ese porcentaje porque en mi anterior empleo yo siempre me dedicaba al 100% y en esta oportunidad, cuando se sustrajeron recursos de mis policías, vamos a ir por el 100%. Así que eso nos llena de optimismo, de esperanza y de fe porque vemos al primer mandatario comprometido con esta tarea, que además, si no se cuenta con ese respaldo político e inclusive de carácter diplomático, mire que nos comprometió que si se requiere la participación de la señora embajadora Ivonne Baki, se lo cuente con ello, que además en su momento deberá intervenir también el canciller Juan Carlos Holguín, así que estamos muy, muy optimistas de que el 2023 será promisorio en este sentido. Es decir, coronel, que el ISPOL no está solo, tiene la ayuda del gobierno nacional, que es bastante, ¿no? Es importante recordar que el tema ISPOL siempre nosotros hemos dicho que es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y si quienes nos atracaron años atrás hacían todas estas estructuras perfectamente sincronizadas con la veña del nivel político, para recuperar también necesitamos el aporte político. Por eso es fundamental la participación directa de la Presidencia de la República en la persona del señor presidente Guillermo Lasso. Lamentablemente, coronel, en nuestro país nos hemos acostumbrado a que los delincuentes de cuello blanco saqueen millones de los fondos de instituciones públicas, de la seguridad social, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es que lastimosamente desde el año 2014, cuando se emitió el Código Orgánico Integral Penal, se formó una estructura que es pro delincuencia. Mire que es completamente complicado investigar en el país estos delitos contra la administración pública, estos delitos financieros. Voy a tratar de ser muy breve. La investigación previa de estos delitos puede llevarle a la fiscalía hasta un máximo de 24 meses y a veces hasta se alarga. Recién esa es una etapa preprocesal. Cuando entramos ya a una etapa procesal, que es la instrucción fiscal, dura hasta 120 días. Y de ahí empieza todo un calvario. Usted debe tener un juez que sea digno, que pase la audiencia de evaluación y preparatorio del juicio y coincida con el criterio fiscal para llamarles a juicio. Luego recién viene el juicio, donde van 3 jueces. Deberíamos tener mucha suerte para contar con 2 dignos jueces que impongan una sentencia de primera instancia. Eso es apelable ante un tribunal que nuevamente se requiere por lo menos 2 jueces estén en concordancia con lo que se ha hecho en el proceso investigativo y hablamos de una sentencia de segunda instancia, pero ahí no termina. En el país existe una tercera instancia informal que es la casación ante la Corte Nacional de Justicia. Ahí duerme. Exacto. Duerme, porque eso se demora años, pero ahí recién se puede hablar de una sentencia en firme. Y todavía les queda el recurso de revisión, el recurso de ampliación, e inclusive algunos recurren a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección. Y si llegan a pisar las cárceles, ¿sabes lo que sucede? Que empiezan a recibir los beneficios. Entonces, terminan siendo... Les dan los habeas corpus, coronel, les dan los habeas corpus con jueces corruptos, ¿no? Que se llenan los bolsillos, seguramente recibiendo ese dinero para que les concedan la libertad antes de hora. Mire que cómo se ha deteriorado nuestro sistema de justicia ecuatoriana, que necesita una reforma estructural, que años atrás, hace 30 años, a ningún juez en su sano juicio se le hubiera ocurrido mandarle en libertad a Jorge Hugo Reyes Torres, ¿recuerda usted? Pero ¿quiénes hacen las leyes, coronel? ¿Quiénes a eso vamos? Las leyes hacen los que el día de mañana se van a beneficiar o se están beneficiando. Por eso hay muchos atemorizados en el Ecuador con la propuesta de la extradición, porque saben que con la justicia norteamericana ya no les sirven las componendas que hacen en el jolgorio ecuatoriano. Pero mire que ahora, hace pocos días, vimos a 2 jueces en Manabí, muy campantes, liberando a 18 detenidos que participaron de un operativo inclusive que contó con el auspicio de las autoridades norteamericanas, que un agente del FBI rindió testimonio. O sea, no tienen ninguna vergüenza, no les importa que les llamen delincuentes o narcojueces, no les importa, no les importa. Tienen sin cuidado porque seguramente ya recibieron la maleta de dinero a cambio, ¿no? Se supone. Lastimosamente, esa es una realidad. El crimen organizado coopta a las diferentes instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Judicatura, los mismos entes de control como rentas internas. Lastimosamente, esa es la realidad del crimen organizado. Por eso es que es importante que existan estas reformas legales estructurales
tanto en el Código Orgánico Integral Penal, que se emitan las leyes que combatan, por ejemplo, una ley de ciberinteligencia, una ley de cibercrimen, que se refuerce la verdadera ley de uso progresivo de la fuerza, no ese mamotreto que lo emitieron hace pocas semanas y que se constituye más bien en una camisa de fuerza para la Policía Nacional. Y todo esto va de la mano de que el Estado ecuatoriano comprenda que está bajo ataque del crimen organizado en sus diferentes facetas. Coronel, le comento aquí entre paréntesis, hablando del tema este de la corrupción, ¿no? De la justicia, de esta justicia corrupta que pone precio, no todos, por supuesto, hay jueces honestos que sí aplican la ley, pero aquí en Cuenca, por ejemplo, le comento que hubo un caso de medicamentos caducados por toneladas que se dedicaron a distribuir en el mercado, a vender en el mercado medicamentos caducados para matar a la población, un negocio millonario. Se sentenció a los autores de este negocio infame, pero fue a Quito, a casación. Allí manejaron, entiendo, manipularon. Seguramente compraron conciencias, sentencias, jueces, y no pasa absolutamente nada. Eso es lo lamentable de que no se comprende que no es necesario tener grandes penas, sino bajos niveles de impunidad. Mire, de nada nos sirve tener una teórica sanción de 40 años si quienes cumplen esa sentencia son menos del 1%. Es preferible tener una sentencia de 20 años, pero que los niveles de impunidad sean bajos, es decir, que existan niveles de sentencia superiores al 50%. Ahí recién se produce un efecto disuasivo para el delincuente. Pero si usted delinque contra el Estado ecuatoriano, por decirle un ejemplo muy general, se sustrae 10 millones de dólares por cualquiera de estos sistemas, por la compra de medicamentos, por la adulteración de los mismos, por todo lo que ya hemos visto en la historia ecuatoriana. De esos 10 millones de dólares, si se dedican 4 o 5 para el pago de defensas, con abogados, con jueces, con todo, sale a disfrutar 5 millones de dólares que ni usted ni yo en nuestra vida lo vamos a poder ver. Esa es la realidad. Negocio, ¿no? Qué gran negocio. Así actúan, coronel, por eso el país está donde está. Algunos analistas llaman ya que tenemos un narcoestado, lamentablemente, y que si no actuamos ahora con firmeza, sin dedicatorias, con la ley en la mano, cambiando lo que se tenga que cambiar, el día de mañana estaremos prácticamente en soletas, hundidos. Mire que el caso ISPOL nos demuestra que en un tema de tanta connotación social, donde nosotros permanentemente hemos hecho presencia mediática, llevamos 28 meses y no hay un solo sentenciado en el país. No hay uno solo. Ni siquiera hemos llegado a juzgamiento. Solamente hemos superado, en el mejor de los casos, las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Eso qué nos demuestra? Que el caso del exdirector de riesgos. Eso es en Estados Unidos, por eso es que da sana envidia ver que la justicia norteamericana ya tenga 2 autores confesos y sentenciados. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, ex gerente de operaciones del DC Vale y también ex funcionario de Bolsa de Valores de Guayaquil, y de John Luzuriaga Aguinaga, ex director de riesgos del ISPOL. Ellos en Estados Unidos ya están confesos y han entregado cooperación eficaz a las autoridades norteamericanas y ya fueron sentenciados. Apenas de 26 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada para Álvarez, y de 58 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada para Luzuriaga. ¿Qué diferencia? ¿Qué es la envidia? Sin que sea perfecto el sistema de justicia norteamericano, para nada, pero mucho más eficiente, ágil, eficaz que el ecuatoriano. Coronel, ¿qué se viene para el próximo año, para el 2023, en beneficio del ISPOL, de los servicios que brinda la institución a sus afiliados? Hemos sorteado 2 años durísimos porque imagínense que cuando nos hicimos cargo de esta administración teníamos recursos únicamente para el pago de 2 meses de pensiones. Sin embargo, la sensibilidad desde el Ministerio de Economía, por disposición directa del presidente de la República, de que se nos dé una prioridad en las transferencias, nos ha permitido recuperar liquidez, y por eso es que inclusive pudimos dar estos créditos durante el año 2022. Y además no nos hemos atrasado en estos 2 años en el pago de pensiones. Este mismo 27 de diciembre, en horas de la tarde, ya realizaremos la transferencia de la pensión correspondiente a diciembre y habremos cerrado el ciclo presupuestario. ¿Qué viene para el 2023?
En primer lugar, continuar con esta lucha por recuperar la mayor cantidad de los recursos de la Seguridad Social Policial, porque de no hacerlo es una factura que la terminamos pagando los 18 millones de ecuatorianos. No fue un robo solo al ISPOL, fue un robo al Estado ecuatoriano en su conjunto. Tenemos que lograr mejorar la calidad del servicio de salud policial, que está en detrimento de los asegurados, que tiene una precaria situación en este momento, que además va a recurrir 8,000 personas más, porque están 8,000 aspirantes formándose que vienen con familiares, y eso va a implicar que el sistema se sature. Por eso es importante ya la construcción de nuevos hospitales para la Policía Nacional y rehabilitar los centros médicos a nivel nacional. Hay una serie de tareas, si usted me permite, son varios frentes los que uno tiene que atender. Esta parte administrativa e institucional, estamos también poniendo las normas para que no vuelva a suceder el atraco, al punto que estamos implementando la norma 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento, que es una norma ISO que ninguna institución en el país la tiene y que nosotros para el mes de abril procuraremos ser los primeros ya en implementarla. Pero todo esto va de la mano también de la entrega de la propuesta de nueva ley de la Seguridad Social de la Policía Nacional, que fue remitida hacia la Asamblea Nacional con la expectativa de que sea un cuerpo normativo que nos pueda solucionar problemas estructurales como este de, lastimosamente, hay que mover el límite inferior de retiro de 20 a 25 años, porque de lo contrario no hay sostenibilidad en el sistema. De 20 a 25 años. Sí. Entiendo que eso no les gusta, pues, a los afiliados al ISPOL. Claro, son medidas que no son para nada populares, pero que son necesarias, que están basados en estudios técnicos. Mire que un sistema de seguridad social saludable, uno aporta el doble del tiempo de lo que recibe beneficio. ¿A qué me refiero? Debe aportar unos 38, 40 años para recibir pensiones de 20, 21 años. En el ISPOL, por el régimen especial que tenemos, por los riesgos particulares de la carrera y por todas estas consideraciones, inclusive demográficas, estamos al revés. El promedio de aportaciones en el ISPOL es de 26 años, pero el promedio de beneficios es de 40 años. Esto es insostenible en el tiempo. Son medidas que desde el 2005 debieron haberse tomado, que no lo hicieron precisamente porque no les interesaba que se regrese la mirada de atención al ISPOL mientras estaban haciendo todas estas trafacías, pero que nosotros con mucha decisión, con mucha valentía y sobre todo con transparencia, le tenemos que decir a nuestro asegurado, si no tomamos estas medidas, las pensiones se acaban en el 2044. Esta propuesta está dentro de la ley orgánica de régimen especial, ¿o no? Sí, así está disponible en nuestra página web. Nosotros ya la mandamos al Ministerio Interior, a su vez la pasaron a la Presidencia de la República y entiendo que está por ser entregada en la Asamblea Nacional. Los préstamos quirografarios, hipotecarios, ¿se están atendiendo? Hemos atendido durante todo este año y en enero volvemos con uno de los productos más asequibles para nuestros asegurados, que es el de hasta 25,000 y hasta 35,000 dólares a una tasa de interés que no existe en el mercado. Es la más baja, el 9,15%, pero que nos permite a nosotros tener una rentabilidad alta, pero a su vez cumplimos un rol social porque le damos un crédito a una tasa de interés muy conveniente a nuestro asegurado. ¿Y los fondos de reserva? También hemos cumplido en el año 2021 y en el 2022 de manera normal, pese a que los fondos de reserva son uno de los recursos que más afectación tuvieron con el atraco. Por eso es que de lo que hemos recuperado del Banco Central, procuraremos que la mayor cantidad se dirija a este fondo en específico, porque es un derecho que tiene el asegurado en servicio activo, que está acumulando sus fondos de reserva y que cada 36 aportaciones, es decir, cada 3 años, debe recibir su aporte. Coronel, usted tiene un periodo fijo al frente de la Dirección General. Sí, la ley que está vigente establece que la Dirección General dure un plazo de 4 años. Sin embargo, yo en lo personal no voy a quedarme tanto tiempo. De hecho, en mayo del 2023 cumplo 2 años como director general y yo considero que es un tiempo más que prudente para haber permanecido al mando del ISPOL y que tienen que venir los relevos. Además, nos deja tranquilo que ya dejamos un equipo jurídico, un equipo técnico, un equipo de apoyo que a quien me releve en su momento le facilitará la gestión en su administración. Bueno, habrá gente, habrán afiliados, personal, que a lo mejor le pide que continúe dirigiendo el ISPOL por la seguridad que ha ofrecido, por el trabajo que ha efectuado, por lo recuperado, por esa lucha diaria para recuperar el saqueo.
Son decisiones que no me competen porque yo soy un oficial en servicio activo. En primer lugar, estoy expuesto a estos traslados normales de nuestra profesión, pero además la autoridad nominadora en mi caso es el Consejo Directivo. Así que yo estoy dispuesto a permanecer el tiempo que determinen mis superiores, que determinen los órganos competentes, ni un día más, pero mientras estemos aquí daremos la lucha necesaria. Pero para los que se llevaron el dinero del ISPOL, será usted una piedra en el zapato seguramente, y estarán poniendo las manos para que se vayan. Mire que es anecdótico y su pregunta me permite recordar en los primeros meses de nuestra gestión cuando nosotros le decíamos al ISPOL le pagan porque le pagan y se nos reían en la cara porque pensaban que era cuestión de unos pocos meses en que De seamos acuerdo. trasladados de aquí. Sin embargo, ha existido esta coherencia en el mando institucional alrededor de 3 administraciones, desde mi general Tania Varela, de mi general Carlos Cabrera y ahora mi general Fausto Salinas, nos han mantenido aquí, han visto que han pasado los meses, que hemos recuperado y ahora muchas empresas más bien se acercan porque saben que ya tenemos la capacidad coactiva, que es una herramienta muy importante para recuperar recursos y por eso es que ingentes cantidades de dinero ya van ingresando a las arcas de la Seguridad Social Policial. Por eso no me queda la menor duda de que hay muchos que estarán esperando el momento de la salida de Renato González, pero lo que ellos no saben es que nuestros relevos van a ser gente más preparada, gente más capacitada, con más experiencia, es decir, les van a pasar de Guatemala a Guatepeor, se los garantizo. Bien. Finalmente, coronel, un mensaje para los afiliados al ISPOL, para el personal, para el gobierno. En primer lugar, para el gobierno nacional. Están por ingresar 30,000 policías y considero que es oportuno que no se cometa el error de administración anteriores donde ingresaron policías pero no se fortaleció el subsistema de salud policial. Yo creo que ya estamos en la etapa necesaria para que se hable de la construcción de 3 nuevos hospitales, 2 básicos, uno en el sur del país, otro en la zona entre Manabí y Santo Domingo y un nuevo hospital de especialidades N3 en la capital de la República, el nuevo hospital policial que inclusive el terreno nosotros lo hemos ya explorado. Y para nuestro conglomerado policial, en primer lugar, el agradecimiento por estar pendientes, por apoyarnos. Nunca faltan los detractores gratuitos, porque además recordemos que enfrentamos al crimen organizado y sobre todo a muchos integrantes de la ex ENAIN que constantemente manipulan, desinforman, buscan el menor pretexto para causar inconformidad al interior de las filas policiales. Pero la gran mayoría, yo estoy satisfecho, es gente humilde, gente sencilla, gente que ve nuevamente esperanza al recuperar los recursos y a ellos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, desearles un venturoso 2023 y estoy convencido que en diciembre del 2023 se habrá recuperado gran porcentaje de lo atracado al ISPA. Bueno, yo creo que el país necesita más Renatos González. Muchas gracias por sus palabras. Realmente uno lo que hace es cumplir las disposiciones, estas honrosas misiones. No somos perfectos, hemos cometido un montón de errores, pero algo que nunca nos podrán criticar es la pasión que le hemos puesto a esta misión que nos encomendaron nuestros superiores. Bien, gracias al coronel Renato González, director general del ISPOL. Coronel, desde siempre y hasta siempre. Un fuerte abrazo a la